Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Carielis Cuadros y esta servidora Andrina Yepes. Hoy de manera particular el equipo de Noticiero Venevisión está muy orgulloso por un reconocimiento que acabamos de recibir de parte de YouTube, donde se certifica que Noticiero Venevisión tiene más de 100.000 suscriptores. Nos llena de orgullo porque Venezuela, aquí en el país y en el exterior, elige informarse a través de la pantalla de Noticiero Venevisión. Es un compromiso cada vez más elevado el que tenemos los periodistas que hacemos vida en el canal. Además demuestra que todo el esfuerzo y la labor se ve, se está viendo y se está valorando. Así es, entonces agradecemos a todas las personas que forman parte de esta comunidad a través de YouTube y que siguen las informaciones de Noticiero Venevisión donde quiera que se encuentren a través de Noticiero Venevisión. Es momento entonces de comenzar ya con las informaciones y comenzamos de inmediato. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, informó que entregarán un proyecto para modificar diversas leyes judiciales con el fin de penalizar a las personas que atenten contra la patria. A juicio del magistrado, la reforma de las leyes penales deben adaptarse a la situación país. Yo creo que dentro de las cosas que hace el Tribunal Supremo de Justicia, que prontamente presentaremos a la Asamblea Nacional Constituyente, es la reforma de las leyes penales de Venezuela, adaptarlo a la nueva realidad del país, ¿no? Yo creo que hay conductas de muchos dirigentes políticos que definitivamente se tiene que encuadrar dentro del terrorismo, traición a la patria. Y estamos ahorita los magistrados trabajando en una serie de modificaciones de las leyes para presentarlas a la Asamblea Nacional Constituyente para que sean sancionados estos hechos que están haciendo estos venezolanos apátridas en contra de la economía y del pueblo de Venezuela. Sobre las sanciones que han recibido funcionarios venezolanos, Moreno aseguró que el único objetivo que tienen es desestabilizar el cumplimiento de las leyes venezolanas. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, UCV, Cecilia García Arocha, indicó que la crisis que actualmente vive el país no solamente ha afectado a la UCV, sino a otras universidades nacionales, inclusive las creadas por el gobierno debido a la inseguridad y a la situación económica. García Arocha indicó que aunque ciertamente la deserción estudiantil es un problema visible, la universidad lucha para sostener a quienes deciden terminar sus estudios con un presupuesto reducido y disminuido. La rectora recalcó la necesidad que tiene Venezuela de un refrescamiento a nivel político e instó a la oposición a realizar los esfuerzos necesarios para reorientar al país hacia el cambio. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, Roy Daza, indicó que el gobierno nacional debe hacer un cambio en el modelo económico actual. Daza destacó que la disposición que a su juicio ha tenido el primer mandatario nacional para resolver la crisis actual, pero considera que se requieren de respuestas inmediatas que solucionen la economía de Venezuela. En este sentido, indicó que la paralización del dinero inorgánico, la renegociación de la deuda externa, el incremento en la producción petrolera, el aumento de la gasolina y la reducción del precio del impuesto de valor agregado podrían equilibrar la situación actual. Por otra parte, el dirigente oficialista reiteró su rechazo a la apertura del canal humanitario por considerarlo como una intervención al territorio nacional. La Organización Internacional del Trabajo aprobó la designación de los 3 miembros independientes que conformarán la Comisión de Encuesta para Venezuela, mecanismo que investiga las denuncias contra el gobierno venezolano por presuntas violaciones a los derechos laborales. Se trata del mecanismo de más alto nivel que investiga y establece conclusiones sobre las quejas planteadas contra gobiernos por el no respeto a los derechos amparados por las convenciones de la organización. La expresidenta del Tribunal Constitucional de España, María Emilia Casas, y 2 juristas latinoamericanos serán los miembros de la comisión. Esta solicitud fue hecha por la patronal venezolana Fede Cámaras en el año 2015 debido a diversas violaciones de los convenios de fijación de salarios mínimos, libertad sindical y consulta tripartita. El ministro del Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, informó que más de 17 toneladas de oro han sido entregadas al Banco Central de Venezuela en un año. Cano aseguró que hay indicios de que gran cantidad de ese oro, sobre todo en el arco minero del Orinoco, era puesto ilegalmente en el exterior. Por otra parte, destacó las 300 alianzas firmadas con los pequeños mineros como parte de los avances en materia económica. Además, anunció que se inició un plan de recuperación de la estatal Carbo Zulia para la importación del mineral. El Banco Central de Venezuela informó en un comunicado que la tasa de cambio de la 17ª subasta del nuevo sistema de tipo de cambio DICON se ubicó en 94.112 bolívares por euro.
En comparación con la última subasta, cuando la tasa quedó en 93.392 bolívares, se registró un incremento de 720 bolívares por euro. Se prevé que la liquidación de las divisas se realice este lunes 11 de junio. El ente emisor reiteró que toda persona natural o jurídica interesada en comprar o vender moneda extranjera de manera legal, confiable y transparente puede colocar sus posturas de oferta y de demanda de divisas a través del portal www.dicom.gov.be. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que su país está preparado para ofrecer a Corea del Norte garantías de seguridad sin precedentes en la historia en las negociaciones nucleares entre ambos países. Así lo afirmó en conferencia de prensa desde Singapur en la víspera de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Pompeo expresó que la desnuclearización completa, verificable y reversible de la península coreana es el único resultado que aceptará Washington y destacó que se aseguran de establecer un sistema para verificar que se cumplan los compromisos. Al comienzo de un almuerzo de trabajo con el primer ministro de Singapur, Lim Yen-chong, Trump expresó que se cree que las negociaciones irán muy bien durante la cumbre de este martes, que comenzará con un encuentro a solas con Kim. La cita se celebrará en el Hotel Capella de la Isla Sentosa, siendo la primera reunión entre los líderes de los dos países tras casi 70 años de confrontación y 25 años de negociaciones fallidas. En Perú, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación preliminar por lavado de activos contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski, Alan García y Alejandro Toledo por presuntos aportes de campaña de parte de Odebrecht que no pasaron las informaciones políticas y no fueron declaradas. Las investigaciones surgieron tras las declaraciones del exdirectivo de esa constructora en Perú, Jorge Barata, y de esta forma serán investigados Toledo y su ex asesor de seguridad, Kuczynski, y la actual embajadora en Londres, Susana de la Puente, y García y el exministro Luis Alba Castro. Según el exdirectivo brasilero, Odebrecht hizo los aportes a las contiendas electorales de Kuczynski y Toledo en 2011 y a la de Alan García en 2006. En el caso de Kuczynski, la empresa habría entregado $300.000. Para la campaña de García se habrían aportado $200.000 y para la de Toledo el aporte sería de $700.000. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, Carielis, al regreso. Sigue imponiéndose. Candidato colombiano lidera intención de voto de cara a próximas presidenciales. Los detalles en breve, no se aparten. Mayo cerró con una inflación de 110.1% de acuerdo al cálculo de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Manuel Covela nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Buenas tardes. Nosotros precisamente nos encontramos con el diputado Rafael Guzmán, él es presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, ente que mensualmente calcula el índice de inflación de todo lo que ha sido este año. ¿Cuáles manejan datos de lo que es la inflación para el cierre de mayo, la interanual, la acumulada? ¿Cuáles son los datos? Que la inflación para el mes de mayo es de 110,1%. Nos está dando un acumulado de 1995%, con el interanual de mayo a mayo está en más de 24.000%. Esto se traduce en que diariamente la inflación que estamos viviendo en Venezuela es de 2,4%. No hay salario que pueda soportar esta situación. Se requieren medidas muy sencillas, que es desmontar el control de cambio y frenar la emisión de dinero inorgánico. Diputado, tomando en cuenta pues esta evolución del costo de la vida, ¿qué estimación ya manejan ustedes para lo que podría ser el cierre del año? ¿En cuánto podría cerrar el 2018 en cuanto a la inflación? Como van las cosas, pareciera que la inflación para el año 2018, si el gobierno no toma ninguna medida, puede llegar a más de 300.000%. Bien, Gena, entonces declaraciones del diputado Rafael Guzmán, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, hoy anunciando el cálculo de este ente sobre el cierre de la inflación para mayo, que situaron en 110% y una acumulada de 1.195% y la interanual, es decir, entre mayo de 2017 hasta mayo del 2018 supera el 24.000%. Nosotros con esta información finalizamos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel.
El Gobierno Nacional suscribió un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para adquirir medicamentos y encarar la crisis de abastecimiento que aqueja al país. La información fue proporcionada por el ministro de Salud, Luis López, quien aseguró que esta es una alternativa ante el boicot que sufre la industria farmacéutica transnacional a través del incumplimiento de compromisos de compra e incluso la negación del certificado de exportación. López garantizó que con este convenio se tendrá acceso a todos los medicamentos oncológicos requeridos en el país, además de los inmunosupresores para los pacientes trasplantados, así como el 25% de los fármacos suscritos para pacientes con diabetes. El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, aseguró que la reaparición del polio en Venezuela, confirmada por la Organización Panamericana de la Salud, es el resultado de una falla grave en el programa ampliado de inmunización. El parlamentario calificó de inaceptable el resurgimiento de los poliomielitis, así como de la difteria y el sarampión, enfermedades controladas hace al menos 30 años en el continente. Olivares advirtió que la poliomielitis no tiene tratamiento y puede dejar secuelas como parálisis en algunas partes del cuerpo e incluso puede tener consecuencias mortales. En este sentido, enfatizó que es importante que las familias verifiquen si los niños menores de 5 años completaron su esquema de inmunización para protegerse contra esta enfermedad. Sin embargo, indicó que quienes no cumplieron el esquema antes de esta edad pueden protegerse por medio de las vacunas IPV y OPV. Usuarios del Metro de Caracas aseguran que el sistema de transporte subterráneo funciona con total normalidad. Algunos usuarios reportan mucha afluencia en las estaciones. Está funcionando bien, con bastante gente, pero bien, normal. Sí, el metro está funcionando tranquilo, con bastante gente, pero la acumulación tiene bastante estrés, pero está funcionando ya. Sin embargo, hubo quejas por el retraso en el metro. Ay, demasiado, se tarda mucho el tren. Usuarios que provienen de los valles del Tubi aseguran que desde la Rinconada hasta la línea 1, el sistema también funciona con normalidad. El Comité de Usuarios del Transporte Público anunció su rechazo a los nuevos aumentos del pasaje. Santiago Gutiérrez de Chacayito nos amplía la información. Muy buenas tardes, Santiago, ¿estás en vivo? Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Luis Alberto Salazar dijo que la situación se vuelve más complicada para los usuarios, quienes ahora en Caracas tendrán que pagar 10.000 bolívares por el pasaje del transporte y 40.000 bolívares a quienes quieran viajar de Caracas a Los Teques o viceversa. Lo que nosotros queremos es que el gobierno nacional, a través de SICSA, tenga un plan de contingencia que opere en todo el país, y eso no se está haciendo, ¿no? Algunos usuarios del transporte público también plantearon quejas muy concretas. Saliendo de La Pastora, agarré una buseta para salir hasta la avenida Baral, no aceptan el billete de 100. Intentaba agarrar una buseta para llegar a Capitolio, al metro Capitolio, tampoco aceptan el billete de 100. Yo le dije, es ilegal. Por su parte, Ítalo Zapata, presidente de la Federación Nacional de Comunas, dijo que no es competencia de los consejos comunales el problema del transporte, sino del gobierno nacional y también de las respectivas alcaldías. Esta información la ampliaremos esta noche en nuestra emisión estelar. La hermana Josefina María Vilches, miembro de la Congregación de las Siervas de Jesús, aseguró que la beatificación de la Madre Carmen Rendiles, que se realizará el próximo sábado 16 de junio, es una oportunidad para la renovación de la fe en la sociedad venezolana. Para Venezuela y para el mundo. Es una experiencia de renovación espiritual, es una experiencia de compromiso, porque las celebraciones religiosas, si no dejan en nosotros esa huella de compromiso, esa huella de avance, esa huella de acercamiento a Dios, se convierte en una celebración más. Aseguró que se trata de un regalo que ha concedido el Vaticano a Venezuela y el cual invita a la reconciliación nacional y el reconocimiento entre hermanos que tanto impulsó la Madre Carmen en vida. Como legado y como herencia, lo que la Madre Carmen nos invita y nos llama realmente es a que vivamos en la alegría, a que vivamos en la cercanía, a que depongamos esas actitudes de rechazo a los demás, sino más bien de acogida, cercanía. Entonces, si se quiere, la experiencia o la invitación que la Madre Carmen nos hace es a que retomemos ese contacto los unos con los otros, esa armonía en que podamos vivir.
Reiteró la invitación a todos los caraqueños para que asistan al Estadio Universitario de Caracas y sean parte de esta gran fiesta de la Iglesia Católica que a su juicio viene a bendecir al país. Noticiero Venevisión se enorgullece en recibir por parte de la empresa de reproducciones de videos mundialmente conocida como YouTube el reconocimiento por haber alcanzado los 100.000 suscriptores. Este hito logrado demuestra el esfuerzo y perseverancia que caracteriza al equipo que elabora en el primer espacio informativo de Venezuela. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Estamos muy orgullosos todo el equipo de Noticiero Venevisión. Así es. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información, quédense con nosotros. El paciente Luis Suárez necesita con carácter de urgencia macrodantina de 100 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-815-8319. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con más información. El director ejecutivo de la ONG Ciudadanía en Acción, Edinson Arciniega, pidió a la Embajada de Perú que solicite al Grupo de Lima el envío de una comisión técnica que constante la situación humanitaria en Venezuela. Maoli Aldana nos tiene el reporte. Adelante, Maoli. Buenas tardes. Para la ONG es indispensable que la región coopere en la atención para solventar la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Sostiene que tanto niños como pacientes crónicos no pueden seguir esperando y que la ayuda debe ser canalizada por las agencias de las Naciones Unidas. Para que en base a esa constatación se proceda a planificar y a proyectar la asistencia que requerimos, tanto sanitaria como nutricional. Y también en el caso del fondo estratégico, para poder adquirir los hasta 6.000 medicamentos estratégicos que existen y que pone a disposición la OPS de los países. El director de la ONG Ciudadanía en Acción dijo que en los próximos días entregará un documento donde explica en detalle la situación humanitaria en Venezuela, en todas las instituciones del Estado y también ante todas las embajadas. Consideró que es importante que se despolitice el tema, pues considera que la prioridad debe ser salvar vidas. Es nuestro aporte, ustedes continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Muchísimas gracias, Maoli. Continuamos con más. El 6CPC alerta sobre el peligroso juego viral denominado juego del choque o juego de la muerte, practicado desde las escuelas, poniendo en peligro la vida de niños y adolescentes. Diana Martínez nos tiene el reporte. Muy buenas tardes, Diana, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, el comisario Douglas Rico nos comenta sobre este denominado juego del choque, el que puede ocasionarle la muerte a adolescentes. Ha comentado que ha instado al Ministerio Público a tomar acciones legales con respecto a esta nueva tendencia. Vamos a escuchar sus declaraciones. A través de las redes sociales hemos visto cómo se ha hecho viral un juego llamado los juegos del choque o los juegos de la asfixia o juegos de la muerte, practicado por adolescentes en colegios. Esto consiste en apretar el cuello a otra persona o a otro adolescente hasta cortar la respiración y esta perder la conciencia. Esto trae graves consecuencias a la salud de las personas que practican este tipo de actividad, ya que como consecuencia puede traer la muerte de neuronas, la asfixia mecánica en algunos casos, y ya se ha visto en otros países las consecuencias que ha traído esta situación. Por eso nuestro llamado como órgano de investigación a los colegios, a los padres, a los representantes, a revisar la actitud de sus hijos, de sus hijas, para evitar que caigan en este juego, porque siempre las víctimas son aquellos que han sido sometidos al bullying, y ellos, para evitar el bullying, se dejan someter y llevar a esta condición de sometimiento que les puede traer consecuencias irreversibles a la salud. ¿Han recibido ustedes denuncias de víctimas fatales en estos casos? Mira, hay unos casos planteados en el estado Carabobo, ya el Ministerio Público ha adelantado esta investigación. Tengo entendido que hay parte de las víctimas que no quieren que este problema se extienda. Bien, en parte de las declaraciones del comisario Douglas Rico, quien instaba a los padres y representantes a prestar atención sobre este nuevo juego denominado juego del choque, que puede provocar la muerte de niños o adolescentes según este método. Además, se señaló que se ha instado al Ministerio Público a tomar acciones legales, y con respecto al 6CPC
se ha sido abordado este tema para que sean bajado este contenido de las redes sociales. Con esta información retornamos en contacto a los estudios. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias internacionales. Y lo hacemos en Colombia, donde el candidato uribista Iván Duque lidera la intención de voto con 52.5% de respaldo para la segunda vuelta de las elecciones que se celebrarán este 17 de junio. Según la encuesta de Guarumo Ecoanalítica, la última que se publica antes de los comicios, Duque saca una ventaja de 16,5 puntos a su principal rival, Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, y quien alcanza 36% de la intención. Por otro lado, 11.5% de los consultados aseguró que votará en blanco. A partir de este lunes, las urnas en el exterior serán abiertas hasta el domingo para que colombianos en otros países puedan ejercer su derecho al voto. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, llegó a su país tras ser extraditado por Estados Unidos para enfrentar un proceso por escuchas ilegales durante su mandato y que implica delitos que podrían costarle hasta 21 años de cárcel. Se conoció que el expresidente será llevado al centro penitenciario El Renacer, donde estuvo preso el dictador Manuel Antonio Noriega. La canciller alemana Angela Merkel calificó de deprimente la forma como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su apoyo al comunicado de la cumbre del G7. Merkel llamó a los europeos a permanecer unidos y seguir haciendo esfuerzos por evitar una escalada ante la disputa comercial con Washington. En Guatemala, el presidente Jimmy Morales anunció que solicitó a la OEA un análisis para determinar si hubo negligencia en la evacuación tras la erupción del volcán de fuego, que dejó 110 muertos y 197 desaparecidos. El gobierno además permitirá a pobladores de varias comunidades afectadas ingresar a la denominada Zona Cero para buscar a sus familiares desaparecidos. En México, el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabeza la intención del voto para las presidenciales del 1 de julio con 37% de apoyo y su expectativa de triunfo llega a 46,7% según una encuesta divulgada por la empresa Consulta Mitofsky. En segundo lugar está el conservador Ricardo Anaya con el 20.3% y le sigue el oficialista José Antonio Meade con 17.1% de respaldo popular. En España, el Partido Popular celebrará este 20 y 21 de julio el Congreso Extraordinario para elegir al sustituto del expresidente Mariano Rajoy, quien la semana pasada anunció su renuncia al liderazgo de esa formación. Dirigentes como la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, y la ex vicepresidenta de gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, suenan como posibles aspirantes. Y el Papa Francisco aceptó la renuncia presentada por 3 obispos chilenos, entre ellos el obispo de Osorno, Juan Barros, tras el escándalo en el país suramericano por la falta de transparencia de la Iglesia en la gestión de casos de abusos sexuales a menores. Las dimisiones se producen tras la investigación ordenada por el Sumo Pontífice en Chile y que estuvo a cargo del obispo maltés Charles Cicluna. En la frontera colombo-venezolana denuncian irregularidades por parte de empresas de transporte que estarían cobrando más por movilizar a los venezolanos hacia el interior del país vecino. Juliet Cano de la Alianza Informativa Latinoamericana nos tiene más detalles en el siguiente informe. Te escuchamos. Jennifer Rodríguez es una de las tantas venezolanas que llega a Colombia en busca de oportunidades. Sin pasaporte compró un pasaje a Medellín y un costo de usura, ambas cosas ilegales. Fuimos 27 estafados. Nos cobraron a unos 180, a otros 120. Ya hay más de 50 empresas en la parada y lo que se está convirtiendo es en un negocio comprando los pasajeros, haciéndoles más caro el pasaje a las personas venezolanas. Desde hace 3 días duermen cerca al puente internacional Simón Bolívar. Van hasta muchachas con bebés y tenemos aquí días sin comer, nos quedamos sin pasaje y aquí estamos varados todavía. Estoy con mi bebé, ni siquiera teníamos para comer porque todo el dinero que teníamos era para llegar hasta Medellín y no llegamos, no hemos llegado y no tenemos nada, ni siquiera tengo para comprarle un pañal al bebé. Pero, ¿qué está pasando con el transporte? Hay mafias que venden los pasajeros, los están vendiendo en 50.000, 60.000 pesos. Sin embargo, hay que aclarar que hay empresas que prestan el servicio de manera legal y justa.
¿A quién no le ha dolido en alguna oportunidad la parte baja de la espalda? Este malestar es bastante frecuente y es que sentarse en mala postura, inclinarse o girarse de forma brusca, permanecer de pie o agachado por mucho tiempo son algunas de las actividades de la vida cotidiana que podrían lastimarnos. Al ser un mal que aqueja a muchos, en Vida y Salud conversamos con el licenciado en fisioterapia, Jaime Noguera, para conocer si existe una edad promedio para comenzar a padecer de dolores de espalda y cómo podemos evitarlo. Hay muchos niños deportistas o adolescentes deportistas en ese momento de colegio, las hormonas empiezan a desarrollarse y el ejercicio es desmedido, sin ningún tipo de formación o educación, y estos muchachos traen problemas. Muchas de estas lesiones o este dolor, solamente con aumentar la fuerza muscular en todo lo que es el núcleo del área abdominal, incluyendo la parte de cuadrado lumbar, lo que tenemos en la zona lumbar, con aumentar la fuerza es suficiente. La intensidad del dolor suele ser variable, puede ir de leve a intenso, tan intenso que afecta a la movilidad del paciente. ¿Cuándo se debe acudir a un especialista? Cuando usted note que el dolor ya no es ocasional, cuando no está relacionado con la menstruación en el caso de las mujeres o con alguna actividad específica. En la mayoría de los casos el ambiente laboral juega un papel fundamental en el desarrollo de este tipo de molestias lumbares. Para estos pacientes el especialista recomienda: necesitan trabajar en una posición de pie, les recomiendo que usen el equivalente a lo que antes era 2 guías telefónicas o un banquito, que lo coloquen en el sitio, entonces uno de los 2 pies esté en flexión de cadera y flexión de rodilla, y entonces puedan colocarlo ese pie sobre ese aditamento y eso va a relajar la musculatura de la espalda de un lado, lo que tendrían que estar cambiando cada 10 minutos. Noguera asegura que es un error aprender a vivir con el dolor. Realizar ejercicios bajo la supervisión de un profesional en el área es suficiente para superar los molestos dolores de espalda sin necesidad de ingerir fármacos, pues afirma que si tomas algún medicamento que bloquee el dolor, nunca podremos saber si los ejercicios o la terapia que estamos realizando están funcionando. Soy Yohaisa Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. En breve, talento nacional. ¿Qué tal, mi gente de Estrenos y Estrellas? Por aquí, Dani Barón, y al regreso no se pueden perder esto que dice: chama, yo quiero que se prenda la llama. Dale, solo apunta y dispara, que no cargo chaleco antibalas, tú hablas y yo la conmigo. Chama, yo quiero que se prenda la llama. Paciente pediátrico necesita con carácter de urgencia donantes de sangre A positivo. Quienes puedan colaborar, favor dirigirse al Banco de Sangre de Clínicas Caracas. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigos, iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Shakira. Ella ha puesto fin a los rumores sobre una supuesta crisis con su esposo Gerard Piqué. La cantante, quien se encuentra presentando su nuevo espectáculo por diversos países, estuvo en la ciudad de Ámsterdam y durante el show sorprendió a todos con una reveladora imagen. Shak levantó su guitarra y mostró que en la parte trasera del instrumento tenía una tierna imagen familiar con Gerard Piqué y sus 2 hijos Milan y Sasha, tal como lo compartió en su cuenta de Instagram. Además, publicó un video donde aparecen los pequeños entre los miles de seguidores. En una entrevista, la colombiana dijo que Piqué se encuentra entrenando con la selección de España para el Mundial, pero de llegar a la final, ella podría ir a verlo. Así desmintió los rumores de una supuesta separación entre ellos. Seguimos con Lady Gaga y su debut en la gran pantalla. La estrella compartió en sus redes sociales un adelanto de su nuevo proyecto. Lady se mostró ansiosa por su participación en Ha nacido una estrella, donde protagoniza junto a Bradley Cooper, también guionista y director de la cinta. Las imágenes del clip han dejado a todos sus seguidores sorprendidos porque Gaga luce bastante natural, casi irreconocible. El clásico narra la historia de Jackson Maine, un artista fracasado que descubre el talento de alguien y lucha por convertirla en una celebridad. Ella aseguró que es un sueño hecho realidad y un honor ser parte de la película. Falleció el actor Jackson Odell, conocido por su papel en Modern Family.
La familia del joven informó que su cuerpo fue hallado sin vida en su residencia ubicada en Tarzana, California. Las causas de la muerte de Odell aún no han sido reveladas. Se dio a conocer que en las próximas horas practicarán la autopsia al cadáver. La oficina del forense de Los Ángeles informó que acudieron a la casa del joven tras no obtener respuesta ante los llamados de amigos y familiares. Cerramos con talento nacional. Dani Barón compartió con nuestra compañera Bárbara Crespo para contarnos los detalles de su nuevo promocional, Chama. La canción trata acerca de un encuentro casual de una chica con un chico en el carro, una chama venezolana que estaba en una relación terminal y se dio la licencia pues de echar su cana al aire, digamos, porque bueno, la mujer también lo puede hacer, ¿no? Mientras esté soltera, cualquier mujer lo puede hacer. Y eso fue una historia que quisimos hacerla, quisimos plasmarla con un ritmo bastante sabroso para bailar, el dancehall, pero en este caso quise que sonara un poco más distinto y agregué instrumentos de música afro-venezolana, como es el chimbangle, pero claro, lo traté como si fuera música electrónica, lo filtré y ese ritmo de chama tiene su toque de venezolanía, cosa que me enorgullece demasiado porque ya sonando a nivel internacional, pues me envían videos de Dublín, bailándolas en discotecas de Chile, Argentina, Miami, y no saben, la gente que lo está bailando lo baila como dancehall, pero a su vez tiene música venezolana incluida y me encanta el resultado porque siempre quise hacer música urbana, pero no había llegado a la canción que para mí me sintiera cómodo, para que yo me sintiera cómodo, y hasta que llegó Chama junto a Marca 11 que dije, bueno, vamos a hacerlo porque yo venía de música tropical. Ok, entonces aprovecha nuestras cámaras para que des tus redes sociales y nuestra audiencia pueda estar pendiente de todo lo que vas a hacer. Los espero en mis redes, Dani Barón Music, y latina y B alta, Dani Barón Music, Facebook, Instagram, Twitter, ahí van a conseguir toda mi información. Las ganas de esta novela sabemos la trama, porque al final terminamos en la cama, chama. Yo quiero que se prenda la llama, dale solo apunta y dispara, que no cargo chaleco antibala, quiero que sea... Al regreso en entrevista, Venevisión nos acompaña Henkel García, director de Econométrica. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Venimos en segundos. Paciente necesita con urgencia Sigran en suspensión y Longacef de 100 miligramos. Las personas que puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-170-6631. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Henkel García, director de Econométrica. Siempre un gusto tenerte en el estudio, sobre todo por lo pedagógico que puede ser para interpretar los diversos temas de interés nacional. Siempre un placer y bueno, eso es ser útil y más en estos tiempos que son tiempos muy, muy difíciles. Las personas que nos escuchan seguro se ven reflejadas, ¿no? Una época bastante dura y lo que preocupa es la dirección, más que las medidas, sino que la dirección es clara, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar, de eso y más, pero uno de los temas más cotidianos para todos los venezolanos es el tema de la inflación, que aunque no conozcas de cifras, aunque no conozcas el impacto que puede tener el Producto Interno Bruto sobre este indicador, siempre los venezolanos lo vivimos cuando vamos a comprar los productos y semana tras semana vemos el incremento, incluso día tras día. Hay proyecciones que da la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas, que hablan de una inflación de 110.1% para este mes. El Fondo Monetario Internacional da una proyección de la inflación anualizada que pudiera rondar en el 13.000%. No tenemos una cifra oficial para hablar con certeza del indicador real de la inflación, pero ¿cuáles son los indicadores que ustedes manejan y cuál pudiera ser la proyección para final de año? Bueno, hay varias cifras, ¿no? La Asamblea Nacional es una de esas instituciones que aportan cifras de inflación. Econométrica tiene también la suya, hay otras firmas que también tienen cifras de inflación. No tenemos la cifra oficial del Banco Central de Venezuela. Eso hay que destacarlo, que no hay cifra oficial,
Pero aquí lo interesante es que las firmas que la recogen, el mismo Senda, también una institución que recoge en parte cifras de variación de precios, coinciden, son cifras bastante similares. En el caso de Econométrica, la cifra de cierre fue 99,2%, la de la Asamblea Nacional está un poco por encima, 110%, y la de las demás firmas también están por allí. Aquí lo que importa es que las distintas cifras más o menos se parecen y que la tendencia es muy similar entre una y otra, y eso nos puede dar un fiel reflejo de lo que hacia donde se dirigen los precios, a pesar de que no tenemos cifras oficiales por parte del Banco Central de Venezuela, que por supuesto aquí el llamado es que lo normal, el deber ser, es que estas cifras económicas sean realmente suministradas por el Banco Central de Venezuela y no por firmas privadas o otras instituciones que no son las encargadas. Estamos en hiperinflación. De hecho, nombradas las cifras del Fondo Monetario Internacional y ya la interanual ya fue sobrepasada. Estamos muy por encima del 13.000%. La de nosotros nos da alrededor de 22.100% la interanual, comparando mayo de 2018 frente a mayo de 2017. Según entiendo, la cifra interanual de la Asamblea Nacional está alrededor de 24.000%. Esto es muy cerca de la inflación más alta de toda Latinoamérica, en toda la historia de Latinoamérica. Es decir, nosotros estamos superando las hiperinflaciones de países como Nicaragua y Bolivia, y eso es fiel reflejo de lo que la gente ve en la calle, que es un ritmo de ascenso desaforado de los precios. Cuando se analizaba el escenario electoral, una de las propuestas fundamentales se hacía en torno a la situación económica y la crisis del país. El presidente Nicolás Maduro expresaba que de resultar reelecto en las elecciones se iba a solucionar la situación económica de Venezuela, y esto fue como parte de su bandera de campaña. Hoy, 11 de junio, no se han dictado las medidas. Hemos escuchado declaraciones de voceros del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, como Roy Daza, que hablaban de la necesidad sobre todo de aumentar la gasolina, bajar el impuesto sobre la renta, tomar algunas medidas coyunturales. Pero en general, desde el punto de vista económico, depurando el tema político, ¿qué medidas hacen falta hoy para la solución de la crisis? Oye, es complicado porque al final necesitas un plan bien extenso. Muchos economistas lo llaman un plan de reconstrucción nacional. Imagínate lo extenso que puede ser, que puede involucrar un nombre de este tipo. Pero es mucho más allá de las medidas que acabas de mencionar. O sea, Venezuela necesita, para mí, y para mí es claro, es más, todas las hiperinflaciones, todas, han terminado con un transitar hacia una economía de mercado y una economía más abierta. O sea, la liberación del control de cambio pudiera ser una inminente respuesta para compensar este escenario de hiperinflación. Pero no es como medida única, necesitas otros conjuntos de medidas. Estoy hablando de diferentes aristas, porque tienes que abrirte un plan de apertura también a inversiones en sectores tan importantes como el petróleo, puede ser el turismo y otros sectores que se decida. Para mí es importantísimo tener un plan o pedir ayuda financiera internacional a acudir al Fondo Monetario Internacional. O cualquier organismo, puede ser el Banco Mundial, puede ser préstamos. Y yo creo que el fondo es un instituto, es más, me parece que el instituto, sí, el instituto ideal para acudir a pedir este tipo de préstamos. Pero está muy estigmatizado, al menos por los actores políticos claro, de hoy. Desde el punto de vista ideológico, la imagen del Fondo Monetario Internacional es como la imagen de los 90, donde lo que se llamó el llamado consenso de Washington y un paquetazo, pero primero el Fondo Monetario funciona de una manera muy distinta y que eso no niega que las medidas que nosotros tengamos que tomar van en ese camino. Hay que recordar que hay países que son ideológicamente cercanos al gobierno nacional, que no tienen controles de precio y de cambio. Estamos hablando de Nicaragua, de Bolivia, China. La misma China, que son economías mucho más estables, muchas de ellas creciendo, y no tienen el nivel de intervención estatal que tiene Venezuela. Entonces, el plan es muy amplio, estamos nombrando unos tantos, pero en líneas generales tenemos que ir hacia una economía de mercado. La dirección, que eso es importantísimo, a mí me preocupa es que la dirección de las medidas, porque pareciera que esto es un problema de medidas que no están bien implementadas. Es decir, que el control de precios sí funciona, pero que ha estado mal implementado. Yo creo que ese es realmente el problema, porque la dirección de las medidas no ha sido la correcta, y habría que ver si el gobierno nacional está dispuesto a torcer el rumbo, a realmente ir hacia una dirección que puede ser hasta 180 grados distinto a la dirección que vamos ¿Cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista de las decisiones el desplazar la instrumentación del nuevo cono monetario y la reconversión cambiaria y todavía no definir para cuándo va a ser?
A mí puntualmente me parece que en medio del imprevisto de traer una reconversión en un lapso de tiempo muy corto, es decir, de hacer una medida, no sé si llamarlo improvisada, pero un lapso de tiempo muy ambicioso, en 2 meses llevar a cabo una reconversión. Donde no se podía instrumentar exactamente, desde me el punto de parecía vista que era operativo. un lapso muy corto, que no se hizo una reunión con organizaciones tan importantes como la Asociación Bancaria. Pareciera que la reunión se hizo justo días antes, cuando realmente debiste planificar esto en conjunto con un sector tan importante como el sector bancario. Postergar la medida, por supuesto, uno tiene que decir que es acertada. Lo que no se hizo bien fue hacer que el tiempo de lapso fuese tan corto. Pero esta postergación, que bien es un tiempo adicional que tienen las empresas para implementar, pero me preocupa específicamente con la escasez de efectivo. ¿Por qué? Porque lo que uno intuye es que los nuevos billetes que se mandaron a fabricar son del cono nuevo, no son del cono viejo. ¿Tiene el Banco Central de Venezuela suficientes billetes para introducir en la economía una economía de alta expansión monetaria, de muy acelerada inflación? ¿Tiene billetes suficientes para introducir en este lapso de tiempo que es de 60 días? Eso es lo que me preocupa, porque a mí me luce que no lo tiene, y una escasez de efectivo que ya hoy es atroz, que es una situación muy difícil. Podríamos ver o estar frente a un escenario donde se complicase aún más. Habría que ver cuál es la decisión final del Banco Central de Venezuela al respecto. Henkel, en ese sentido, incluso a modo de chiste, la gente ha hecho muchas parodias de lo que sucede con el billete de 100. ¿Qué pudiera suceder en este caso? ¿Se tendrían que coexistir los dos conos monetarios al menos en un periodo de transición? Sí, al final, y creo que ya se adelantaron medidas al respecto. Creo que los billetes de 100 hacia abajo van a salir finalmente de circulación. Las personas que tengan billetes de este tipo, sí les recomendaría que vayan a depositarlos, y además no representan mucho del efectivo total, es apenas 4% del efectivo en circulación, no en piezas. En piezas son un gran número, pero el efectivo de los bolívares que representan en circulación es relativamente pequeño. Lo que sí vamos a ver con prácticamente certeza es que veamos la convivencia del cono nuevo que está por salir y del cono actual de los billetes de 100 hacia adelante. Las medidas anunciadas, como la instrumentación del petro, la economía de criptoactivos, ¿qué futuro le ves en Venezuela? Oye, muy limitado. Yo entiendo que hay mucha gente que le tiene fe, que cree que esto es realmente el futuro, realmente de cómo va a funcionar el sistema monetario, pero yo lo veo como una medida muy limitada, tanto a nivel de uso como su capacidad de recaudar capitales para dedicar o de obtener divisas por esa vía. Si están todas las fichas metidas, esa es la esperanza de muchas personas, que sí, una vez que el petro funcione se van a acomodar los problemas de Venezuela. No, hace falta mucho más que eso, y de hecho esta medida puntual me parece que tiene un efecto bastante limitado, y aquí hay que recordar, porque el mismo Petro tiene un pronunciamiento de la Asamblea Nacional, en el cual se fue declarado como un instrumento ilegal, y también tienes el pronunciamiento de parte de la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, también no reconociendo el petro como instrumento financiero. Entonces estos dos elementos es algo que ya de algo que yo creo tenía un efecto limitado, lo limita aún más. En el caso de las casas de cambios de criptoactivos, ¿se pudiera pensar en estas casas de cambio como una oportunidad para abrir el mercado de las divisas a todo el país? Puede ser, y de hecho, dado el control de cambio, lo ideal es que no haya control de cambio. Lo que sí se está viendo es que el mundo de las criptomonedas se está viendo como una vía para obtener divisas. Alternativas. Al final, la gente lo que hace es comprar con sus bolívares Bitcoin, para nombrar uno, y sus Bitcoin obtienen dólares, ¿no? Porque hay mercados para ello. Pero al final lo que se utiliza, la criptomoneda, es como un vehículo para finalmente obtener divisas. Lo que no me queda claro es cómo es el aspecto legal de esto, porque en medio de un control de cambio donde el mercado paralelo es ilegal, yo no sé si hace falta más legislación para que este tipo de operaciones sean normalizadas. Pero sí, es algo que muchas empresas y personas están teniendo como vía para una alternativa en el mercado paralelo. ¿Cuáles son los escenarios para Venezuela en materia económica? Y la pregunta que muchas personas se deben estar haciendo en sus casas, ¿cómo protegerse de la inflación? Oye, mira, estos fenómenos de hiperinflación es prácticamente imposible mantenerse de pie. Aquí, tanto empresas como asalariados se ven duramente golpeados. O sea, si la gente piensa que los empresarios, por ajustar sus precios de manera paulatina o recurrente,
vive mejor o tiene un futuro más promisorio que el resto de la gente, los asalariados, es mentira. La pérdida de inventario es algo prácticamente una realidad en hiperinflación. Mantener niveles de inventario es prácticamente imposible. Mantener un salario real es prácticamente imposible. Lo que viene en el corto plazo es algo, bastante preocupante. Y volvemos al mismo punto. La dirección no es la adecuada. Hay suficiente voluntad para realmente torcer eso y que las próximas semanas veamos o meses veamos un punto de inflexión para que Venezuela empiece a mejorar. Lo que sí es que lo que está planteado hasta ahorita no nos lleva allí y que una situación agravada, una situación muy complicada, puede serlo aún más. Y eso es lo que queremos evitar todos los venezolanos y el llamado es algo de sensatez, a cuestionarse que quizás la dirección no es la adecuada y que hay vidas de personas también y también necesidades de las personas involucradas en esta terrible realidad. El aumento de la gasolina siempre se plantea cuando se habla de las posibles respuestas en materia económica como una alternativa, pero pareciera ser que es un tema muy álgido por todo el impacto que tiene en las cadenas de producción. ¿Piensas que un ajuste en el precio de la gasolina hoy es pertinente? Sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, lo que uno pudiese esperar es que esto sea progresivo, o sea, que no sea un aumento de llevar a precios internacionales de un solo momento, sino que sea algo progresivo. Y que entiendo que también el gobierno lo ve de esa manera. Pero fíjate de las cosas de que pasan en Venezuela. La misma escasez de efectivo te impide tomar la medida de aumentar la gasolina. ¿Por qué? Porque cuando tú aumentas la gasolina, va a aumentar la demanda de efectivo, porque buena parte de la gasolina es pagada con efectivo. Y en un escenario donde tienes una escasez de efectivo, como la que tenemos hoy en Venezuela, tener una medida que al final te va a aumentar la demanda de efectivo podría complicarte más el asunto. Yo creo que también detrás de la postergación del aumento de la gasolina tiene que ver con la misma realidad de efectivo que estamos viviendo. Una vez que se normalice eso, entonces pudiésemos dar luz verde para que una medida de este tipo pueda salir adelante. ¿Debe aumentar progresivamente la gasolina entonces? Sí, sin duda, es algo que puede ser aumentado de manera progresiva, eso sí, con un objetivo claro y que vamos hacia allá. Lo otro es que este impacto que puede tener la gasolina en el poder de compra de la gente sería muy distinto si el escenario fuese de una economía ya subiendo o elevando sus niveles de producción y productividad. ¿Por qué? Porque ya esa carga que puede representar el aumento de la gasolina se iría diluyendo. Por eso es que al final lo que necesita Venezuela es un plan integral, porque estas medidas puntuales puede ser que te resuelva algo, te alivia algo, pero al final no te resuelva los problemas de fondo. Si a usted le tocara dar un solo consejo al presidente de la República en materia económica, ¿cuál sería? Oye, en líneas generales, que el cambio de rumbo tiene que ser 180 grados. O sea, que el empresario, hablar de libertades económicas, hablar de respeto a la propiedad privada, de hablar también de darle la importancia a la formación de precios de mercado, es decir, una economía de mercado bien regulada, con reglas de juego claras, al final puede ser o puede representar el bienestar generalizado de toda una sociedad, quizás en líneas generales. Eso lo tienes que instrumentalizar, lo tienes que llevar a medidas, pero el espíritu debe ser ese, mayores libertades económicas, en darle la importancia que tiene la economía de mercado en el funcionamiento de cualquier país. Y el empresario no es un enemigo. El empresario en cualquier parte del mundo es un pivot, es realmente un eje fundamental para el desarrollo de cualquier país. Y solamente con un detalle, ninguna hiperinflación se ha acabado atacando al empresariado. Todo lo contrario, todas las hiperinflaciones terminan con economía de mercado y apertura económica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Henkel García, director de Econométrica. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Carielis. Así es, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión meridiana. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reportan, ustedes deciden. Feliz tarde para todos.